El plato fuerte. Y los adversarios del presidente López Obrador no han entendido que mientras más lo golpean, mejor le va en la aprobación. Porque ahora la censura proviene del INE, como ha sucedido en semanas recientes. Le exigen, le dan 6 horas para que baje una mañanera en donde habló de Vidulfo Rosales, este abogado del caso Ayotzinapa que abiertamente dijo vamos a hacer campaña en contra de una candidata y por consecuencia en favor de la otra, ¿no? Entonces, dice López Obrador, aún así nosotros nos sometemos a la ley, al Estado de Derecho y vamos a hacerle caso al INE. Mucho, nos ha ayudado mucho, porque podemos ejercer nuestro derecho de réplica, aunque padecemos de mucha censura. Sin embargo, respetando la ley, aguantando intolerancias, censuras, seguimos adelante. Por ejemplo, ayer nos llegó otra notificación para bajar una conferencia. Ayer llegó la notificación, 6 horas para bajar la conferencia. Y es eso, nada más, porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas, ¿no?, pues a provocar. Ya la bajamos, sí, estamos, pero cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones. Antes de que las emitan, ya las cumplimos. O sea, entonces, que el INE, por eso, aún con esta censura, es importante la comunicación. Tan es importante que no se la pierden hasta nuestros adversarios. Bueno, y a propósito del tema de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dice el presidente López Obrador que no tiene enemigos sino adversarios. Y además ha identificado muy bien el papel que tiene López Obrador como el titular de la administración pública. Cuidar los recursos que son de todos, destinarlos al pueblo de México, que los impuestos se paguen de forma debida y que también el dinero se destine a obras de infraestructura, que no se robe el presupuesto como sucedía en el régimen neoliberal. También a propósito del tema de los impuestos, dice, esto se va a poner en las redes sociales, en la página de Presidencia, para que pues, la gente sepa cómo están las cuentas. Aquí no hay nada que esconder. No tenemos el propósito de afectar a nadie. Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Nosotros tenemos, si acaso, en lo político, adversarios. Y lo único que hacemos pues es representar al pueblo de México, porque para eso nos eligieron, para gobernar en beneficio del pueblo, en beneficio de todos, lograr una sociedad mejor, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, no permitir los fueros, los privilegios y hacer realidad la justicia social, que no vivamos en una sociedad
con una monstruosa desigualdad económica y social, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Nosotros estamos en contra, siempre lo he dicho, de la riqueza mala vida. Estamos en contra de la corrupción. Yo cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Bueno, todo esto que planteó el presidente López Obrador fue a manera de introducción del caso de los impuestos que debe el Grupo Salinas. Hay que destacar que López Obrador lo ha dicho, pues no es anticapitalista, sus padres fueron comerciantes, no tiene una obsesión contra quienes generan riqueza de forma bien habida, ni mucho menos. Aquí el tema es que el propio López Obrador, como dirigente social desde hace años, identificó que uno de los problemas era la corrupción, otro que los grandes empresarios no estaban pagando impuestos y que la mayoría de la gente sí, incluso nos cargaban temas como el FOBAPROA para que nosotros pagáramos los platos rotos de los de arriba. Y eso lo tiene muy claro López Obrador. Y en ese sentido dice, pues no es en contra de los empresarios. Además, lo ha comentado en otras ocasiones, con todo y que el dueño del Oxxo odia a López Obrador, dijo que le iba a meter más dinero a la campaña en contra de López Obrador que lo que iba a pagar de impuestos, o Televisa, que pues tampoco quieren a la 4T, pero esos empresarios ya están pagando sus impuestos. No todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su fortuna con trabajo, de conformidad con la ley, que merece respeto. Yo no estoy en contra de los empresarios, ni de los comerciantes. Mis padres eran comerciantes establecidos y luego de tianguis, ambulantes. No puedo estar en contra. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que se dedican a robar, a saquear. Todavía hasta se atreven a culpar a otros, pero en sus exposiciones sostienen que el problema fiscal de México es porque los ambulantes, los de la economía informal, no pagan impuestos. Y destacar que el empresario dueño de TV Azteca ha dicho que supuestamente el SAT está extorsionando a los empresarios y que está en su legítima defensa y que esto debe ser resuelto por el Poder Judicial, que incluso es una conclusión con la cual está de acuerdo López Obrador, con el hecho de que ya sean los jueces, los magistrados, los que diriman esta controversia de forma definitiva. Se intentó llegar a un arreglo, el empresario no estuvo de acuerdo. Lo que sí es que López Obrador le hace una nueva invitación al empresario, que si tiene pruebas sobre la supuesta extorsión, que las presente. Que si tiene pruebas de supuesta corrupción en la entrega de los recursos a los adultos mayores, pues también que las presente. Pero hasta ahora no las ha presentado. Sí, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. Es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos en donde estoy recibiendo maletas de dinero. Pues que los presente. O
Otro que habló de que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes. Pues que presenten todas las pruebas. ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, estaríamos sometidos, nos tendrían de rodilla. Pero ¿cuáles son las cuentas que tiene el SAT? De acuerdo a esta institución y al jefe de este sistema de administración tributaria, Antonio Martínez Dagnino, 4 empresas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego adeudan al SAT, es decir, al fisco, 63,000 millones de pesos. Este monto se desglosa de la siguiente manera: 53,000 millones de pesos, que incluyen recargos de situaciones fiscales de sexenios anteriores, y 10,000 millones de pesos que se deriva de auditorías de esta administración. Escuchemos. Los montos que han pagado el grupo en esta administración han sido 4,868 millones de pesos, 2,096 millones de pesos fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron, un monto por 2,772 millones que fue por una resolución. Son los adeudos pendientes de pago. Podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones. El SAT ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo de 63,000 millones de pesos. Y es que hay que destacar que había esquemas anteriores que les permitían a grupos empresariales matar los impuestos con estrategias, ¿no? Porque algunas empresas generaban utilidades, luego compraban otras que tenían pérdidas y así mataban los impuestos, no pagaban un centavo. Y parte de este esquema lo explicó el actual subsecretario de Gobernación, Arturo Medina. También estuvo hablando la procuradora fiscal sobre este punto en específico de los adeudos de las empresas de Grupo Salinas. Sigue abierto el debate en torno a la falta de pago de impuestos de Grupo Salinas, es lo que refiere el SAT, lo que ha dicho López Obrador y lo que se ha judicializado. El tema es que Grupo Salinas asegura que no debe tanto en impuestos como está establecido ya por el propio SAT y por cómo caminaron los juicios. Ahora hay un tribunal colegiado que está por resolver uno de los paquetes de impuestos más importantes, que son más de 20,000 millones de pesos. Pero bueno, el propio subsecretario de Gobernación, a quien entrevistamos, por cierto, hace algunos días en esta Mañanera 360 sobre el tema de Ayotzinapa, pues era el procurador fiscal, entonces conoce de estos temas. Explica el esquema que antes existía y que permitía a las grandes empresas evadir impuestos. Veamos. Explicaré en qué consiste la consolidación fiscal, que ese es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos de este grupo. Otorgaba a los contribuyentes 2 beneficios. El primero, otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado. El segundo, permitía diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, y lo podemos ver ahí en la lámina, si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de 5, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente impuestos sobre la renta sobre 5 pesos y no sobre los 10 pesos, es decir, solamente sobre la diferencia. Dicho esquema, como ya se mencionó, terminó en 2013 y las empresas
tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado y de los que se beneficiaron en el pasado. La consolidación fiscal fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación de estos. Y también habla en específico el subsecretario de Gobernación sobre el caso actual de Grupo Salinas. Hay que destacar que lo que dice el jefe del SAT es que debe más o aproximadamente 63,000 millones de pesos. 53,000 provienen de administraciones anteriores, 10,000 de esta administración. Derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que 2 empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33,000 millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en 7 juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos. Solo por citar un ejemplo, también es sabido que desde diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto, y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando 8 meses solo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Y mediante una votación que también es pública, los ministros de la segunda sala determinaron en numerosos, que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso, y lo devolvieron al tribunal colegiado, quien esperamos en breve deberá resolver el fondo del asunto. De esos 33,000 millones de pesos de los que habla Arturo Medina, si uno le agrega los recargos y las multas, ya la cifra se va a 40 y tantos mil. Pero no es el único caso. Ese es el que llegó a manos de un ministro que congeló el expediente varios meses y ahora ya un tribunal colegiado está por resolver de manera definitiva. La fiscal, la procuradora Grisel Galeano, ha explicado algunos argumentos de Grupo Salinas. Entre otras cosas, este grupo ha argumentado que hay determinaciones fiscales injustas, hay pues una serie de argumentaciones respecto a la ley. Sin embargo, lo que dice la Procuraduría Fiscal es que todas las leyes en términos de lo que tiene que ver con la esfera fiscal, pues están vigentes. Y también habla de algunas prácticas dilatorias, de cómo abogados del grupo pues han pateado el bote. ¿Qué quiere decir esto? Ganan tiempo, ¿no? A través de ciertos recursos para que pues tengan más plazo en el horizonte para pagar, en todo caso. Pero estos asuntos, cuando se sigue pateando el bote, pues, se pueden llevar varios años, como se ha llevado el tema de, bueno, hay impuestos que nos han cobrado desde el sexenio de Vicente Fox. Manifiestan que las empresas del grupo utilizan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La defensa que llevamos a cabo evidentemente es para comprobar ante la autoridad jurisdiccional la correcta interpretación de la norma. Esta interpretación ha sido utilizada de manera correcta por la autoridad fiscal. Se alega también por parte del grupo que la inconstitucionalidad de las leyes que aplica la autoridad fiscal va en contra de los intereses de este consorcio. La autoridad fiscal también ha demostrado en diversos juicios que la constitucionalidad de las normas que aplica es válida. También argumentan que las autoridades fiscales cometen errores en sus auditorías y revisiones, los llamados errores de forma, y la autoridad ha defendido la legalidad de sus actos y sus procedimientos. También argumentan el desconocimiento de los actos de autoridad, obviamente aquellos que no les son favorables, con la finalidad de obtener resoluciones que no son procedentes. La autoridad fiscal ha aportado pruebas
y demostrado en cada uno de los juicios que han intentado estas tácticas, que las notificaciones, los plazos y los cobros que ha realizado la autoridad fiscal se han realizado en tiempo y en forma.